¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pablo y en este vídeo quiero darte una serie de pautas y estrategias para que afrontes el examen del Cuerpo de Ayudantes de este año 2024. Te voy a dar, en base a mi experiencia, lo que yo creo que a última hora tendrías que estudiar de cara a este examen, tanto tipo test como examen de supuestos. Entonces, vamos a ver y sintetizar cuáles son aquellas materias más relevantes y en las que hay mayor número o mayor probabilidad que nos puedan plantear algún tipo de pregunta. Lo primero que vamos a enfocar es el examen tipo test. Bueno, en el examen tipo test lo vamos a dividir todo lo que es los dos ejercicios que vais a hacer en el mismo momento. Sabéis que tendréis ese receso del primer al segundo ejercicio y vamos a hacer una estructura. Vamos a poner por un lado los test y los supuestos. Bien, en cuanto a los test, sabéis que tenéis 120 preguntas. 120 preguntas, de estas dispondréis de 52,5 segundos por pregunta, entonces se os ha visto acortado el tiempo del que disponéis. Antiguamente eran 54 segundos, ha bajado. Entonces, bueno, ¿cuáles son las materias fundamentales que vamos a encontrarnos en el test? Vamos primero al bloque de organización del Estado, derecho administrativo, personal laboral, todo lo que tiene que ver con recursos humanos, personal laboral, funcionarios, financiero, ley de transparencia. Bien, este primer bloque. A ver, yo de cara al test, como bien sabéis, muchas veces nos preguntan o nos ponen cuestiones de la Constitución. Estudiaros la Constitución española íntegramente. De ahí os van a caer entre 20 y 25 preguntas, 15, 20 preguntas. Cuando hablo de Constitución, hablo Constitución española, Ley del Gobierno, que es la 50/97, y después esos artículos de la Ley 40/2015, donde se regulan las funciones de los órganos superiores y órganos directivos. ¿Vale? Artículos 54, 68, etc. ¿Vale? De la Ley 40. De Unión Europea, el que no lleve Unión Europea estudiado, que se haga un esquema pues, de la Comisión Europea, de todos esos órganos, y desde ahí os estudiáis eso nada más. El organigrama del Ministerio del Interior, lo tenemos que llevar bien sabido. El organigrama del Ministerio del Interior únicamente lo que hace alusión a instituciones penitenciarias. ¿Vale? Estudiar los reales decretos que hacen alusión a ello y las funciones de los órganos de la Secretaría General y después todas las subdirecciones generales y la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social y sus dos subdirecciones generales. Hay que saberse esas funciones, sí o sí. Estamos opositando a instituciones penitenciarias. De personal laboral, los grupos profesionales, las categorías profesionales, todo eso hay que sabérselo, ¿vale? Y yo le digo siempre a mis alumnos, tenéis que saber de personal laboral aquello que diferencia con respecto al personal funcionario. Saberos las diferencias, entonces ahí sabremos siempre lo que tenemos que llevar de personal laboral, que es diferente de un sitio a otro, ¿vale? Entonces, ese cuarto convenio, obviamente no os pongáis a estudiaros el cuarto convenio para la oposición. Llevan 2 años cayendo supuestos del cuarto convenio. Si yo tengo que apostar, diría que no cae en supuesto el cuarto convenio, pero bueno, ahí me estoy aventurando demasiado. Materia de recursos humanos, quitado personal laboral, obviamente hay que llevar el TREBEP íntegramente, después el Real Decreto 364 y 365, las preguntas que hacen alusión a la Ley de Incompatibilidades 53/84. Aquí nos preguntan a veces esa incompatibilidad sector público, sector privado. Sabéis, ese Real Decreto tenemos, aquí hay remisión a varias normas. La Ley de Incompatibilidades. Después el Real Decreto 1777/94. También aquí el Real Decreto 598. Y después tenemos que llevar también dicha ley. Bueno, aquí nos quedamos en el silencio cuando interpretamos el silencio
negativo o positivo, hay esos 3 o 4 meses, 4 o 3 meses si es público-público, público-privado, y después los plazos que hay para que nos concedan o no esa compatibilidad. Simplemente eso, yo me ceñiría a esto. Recordad que si os ponen una pregunta de aquellas actividades que son compatibles, no necesito solicitar una compatibilidad. La docencia hasta 75 horas por año, no necesito compatibilidad. Bueno, ahí os podéis mirar algo de eso. De contratos, la gente le tema contratos. ¿Pero qué tengo que saberme de contratos? Primero, artículo 3. Si es administración pública, si es poder adjudicador no administración pública o es un ente del sector público. Después los plazos de los contratos, artículo 29, obviamente, hay que saberlo, lo preguntan muchas veces. El artículo de los contratos que son SARA o no SARA, bueno, a veces preguntan en base a ese valor estimado. Si está sujeto a una regulación armonizada, esos umbrales han cambiado, sería raro que nos preguntasen por algo que acaba de cambiar recientemente. Si yo tengo que apostar, diría que no cae eso. Pero revisados esos umbrales, 143.000 euros, los 5.538.000 y los 211.000 y 7.50, ¿vale? Esos valores SARA o no SARA, valor estimado. Tenéis que saber las tramitaciones, 3 tipos de tramitaciones, ordinaria, urgencia y emergencia. Contratos menores, el 118, no es susceptible de prórrogas en base al artículo 29.8 y en ningún caso serán superiores a un año. Tenéis que saberos también los tipos de procedimiento y los plazos. Si son SARA o no son SARA, son plazos distintos. Eso hay que sabérselo. Si memorizo a última hora los plazos y esos tipos de procedimientos, sobre todo el abierto y el restringido, lo que nos van a poner, los demás los podéis olvidar. La remisión al Tribunal de Cuentas, artículo 335, y la publicación, el perfil del contratante, artículo 63. Sobre todo esa publicación de contratos menores, a veces preguntan, ¿cada cuánto se tendrán que publicar los contratos menores? Al menos trimestralmente. Acuerdos marcos, sistemas dinámicos de adquisición, ¿cuándo se publican? Finalizado el trimestre, durante los 30 días siguientes, perdón. Podéis saberos eso y ya os llega. ¿Vale? Ley 39, íntegramente. De la Ley 40, miraos la abstención y la recusación. Artículo 23-24, la delegación de competencias, el 8 y el 9. Las encomiendas de gestión, artículo 11, y diferenciarlo con el artículo 32 de la Ley de Contratos. Tenemos que diferenciar la encomienda de gestión administrativa con los encargos a medios propios que viene regulado en la Ley 34, en la Ley 9-2017, en ese artículo 32, ¿vale? Entonces, de la Ley 40, esas encomiendas de gestión, tenéis que llevar bien también las encomiendas de gestión en la Ley 40, artículo 11, ¿vale? También las delegaciones de competencias, artículos 8 y 9. Y cuando hablemos de la delegación de competencias, todo el mundo tiene que llevar muy bien la modificación introducida por orden IN 131/2023. Esto afecta tanto a materia de contratación como a materia de personal, etc. Todo el mundo la tiene que llevar bien sabida. No va a aprobar la oposición si no se sabe esa delegación o lo tiene difícil, ¿vale? Cuando yo estoy hablando de algo y estoy generalizando, no quiero decir que no se pueda dar esa situación, pero es difícil que alguien que no domine estas materias pueda aprobar, ¿vale? Entonces, de última hora, repasaros estas delegaciones. En materia de personal es súper confusa esta materia. Entonces, tenemos que saber cuándo es competencia del Subdirector General de Recursos Humanos, cuándo es competencia de los delegados del Gobierno, cuándo el órgano actúa por delegación. Cuando actúa por delegación, pone fin a la vía administrativa normalmente. Es decir, cuando el director, que es el ámbito en el que nos van a preguntar, actúa por delegación o bien del subsecretario o bien del del ministro del Interior. Entonces, esas delegaciones del ministro o del subsecretario, pues ponen fin a la vía administrativa para saber qué tipo de recurso cabe. Recursos administrativos los tenemos que saber. Ley 39/2015. Cuando nos pregunten por un recurso administrativo tenemos 2 recursos ordinarios y uno extraordinario. Ordinarios, potestativo de reposición o alzada. Extraordinarios, el extraordinario, que ya la palabra lo dice, de revisión. Repasaros eso.
Materia de presupuestario. Bueno, aquí la gente no controla. Alguien que domine presupuestario pues tiene algo más allá, va más allá de lo que domina la mayor parte de los opositores. Está claro, mis alumnos llevan presupuestario al dedillo. ¿Por qué? Porque al final, cuando hay tanta plaza y tanta competencia, pues tenemos que diferenciarnos en algo. ¿En qué nos vamos a diferenciar? Pues en esta parte un poco más compleja. Si tenemos que sintetizar aquí en presupuestario, bueno, artículo 40, el 43, el 44, voy a llevar bien también el 74, el 78, el 79, el artículo 151, ¿vale? Son artículos que tenemos que llevarlo más o menos. Después de la ley 2/2012, preguntan muchas veces los gastos plurianuales, el artículo 6. Tenemos que llevar también, obviamente, el artículo 47, los gastos plurianuales, y esto enlazarlo con el 117.2 de la ley de contratos. Diferenciar los gastos de carácter plurianual de la tramitación anticipada. Tenemos que llevarlo muy bien sabido y diferenciado en un posible supuesto práctico, ¿vale? Revisaros eso. La instrucción operatoria contable no me voy a meter con ello. Los pagos en firme. Saber diferenciar un pago en firme de un anticipo de caja fija y de un pago a justificar. Anticipo de caja fija tengo que mirarme ese Real Decreto 725/89, que hace alusión al anticipo de caja fija. La caja fija como gastos periódicos y repetitivos de carácter extrapresupuestario y permanente que se doten habilitaciones, cajas y pagadurías para todos aquellos gastos imputables al capítulo 2 de gastos. Saberme la estructura presupuestaria de gastos de pe a pa. Sobre todo este gasto de capítulo 2, anticipo de caja fija. Hay que llevarlo muy bien sabido, sobre todo de cara a un supuesto. ¿Qué pasa si me ponen un supuesto de contratos mezclado con presupuestario y yo no lo llevo? Todo aquel que lleve esto bien sabido se va a diferenciar. Cuando hay 8 supuestos y yo me llevo esta materia, tengo mucha ventaja. Si me sé la delegación de competencias a favor del director y todo eso, saber diferenciar competencias financieras y competencias administrativas, el expediente administrativo de contratación de las competencias financieras, también tengo mucha ventaja, ¿vale? Pero que nadie se agobie. Estoy intentando daros un poco los artículos que tenéis que llevar. De penal. Bueno, vamos al bloque de penal. Para mí, penal cada vez tiene menos peso. ¿Qué me llevaría yo de penal sabido? Los primeros 137 artículos. Y todas aquellas materias entremezcladas, penal, penitenciario. ¿Qué puede caer aquí? Bueno, fundamentalmente, cada vez más la tendencia penitenciaria es orientar las políticas penitenciarias hacia los terceros grados, hacia el medio abierto, a penas y medidas alternativas a la prisión. Bueno, pues eso hay que llevarlo, ¿vale? Tengo que llevar libertad condicional, artículos 90-92, y este expediente que se hace en el reglamento penitenciario del 192 al 201, ¿vale? También miraros aquí la instrucción 6/2018. Caso diferenciar peligro patente vital, padecimientos incurables y septuagenarios, ¿vale? Expulsión judicial y administrativa. Bueno, la judicial, artículo 89 y 108. La administrativa, los 3 tipos que hay de expulsión administrativa se regula en la Ley Orgánica 4/2000, de extranjería, comúnmente llamada así, y en el Reglamento de Desarrollo 557/2011. 3 tipos de expulsión administrativa. Preguntaron un año el plazo en esa expulsión ordinaria, cuál es el plazo que se le da al sujeto para abandonar el país, y después, si no se hace, qué es lo que hay que hacer. De 7 a 30 días para que de forma voluntaria abandone el país, si no se le procederá a la detención por fuerza y coerción del Estado. Y la pregunta que plantearon fue, de ingresar a este sujeto en un CIE, ¿cuál es el plazo que puede estar internado como máximo en el CIE? Que son 60 días, ¿vale? Expulsión administrativa tenemos 3 tipos, por el incumplimiento o por cometer una falta grave o muy grave, del artículo 53 y 54
de la Ley Orgánica de Extranjería, también expulsión judicial, expulsión administrativa con autorización judicial, y después a todos aquellos condenados por delitos dolosos, tanto dentro como fuera de España, siempre que las penas sean superiores a 1 año y las penas no hayan sido canceladas. Esto viene regulado en los artículos 57.2 y 57.7 de la Ley Orgánica de Extranjería. Tenéis que llevar esos 3 tipos, ¿vale? Por la comisión de una infracción, aquí me pueden imponer multa o expulsión, y si me imponen expulsión, pues me van a imponer un plazo en el que no puedo regresar a España. Hasta 5 años y en determinados casos hasta 10. La expulsión judicial, artículo 89, penas privativas de libertad, artículo 108, medidas de seguridad. 89, de 5 a 10 años, en el que no podré regresar. Medidas de seguridad, 10 años. ¿Qué más tengo que saber de penal? Pues la libertad vigilada. Este artículo 106 del Código Penal, de forma conjunta con el 98 del Código Penal y el Real Decreto 840, que hay que llevarlo íntegramente, donde me habla de esta expulsión o de esta medida de libertad vigilada posterior al cumplimiento de la condena. ¿Qué más de penal? El artículo 36 del Código Penal, el periodo de seguridad. Después, saber diferenciar la TBC como pena originaria o directa, artículo 49, esto de forma conjunta con la instrucción 9/2011. Hay que llevar también la TBC, saberla cuando es como condición para la suspensión. Las suspensiones de condena, artículo 80, y como condición le pueden imponer una TBC del artículo 84, hasta un máximo de las 2/3 partes. Esto hay que llevarlo muy bien sabido. Aquí se regulan los programas de intervención y seguimiento y la instrucción 10/2011, artículos. Aparte de la instrucción 10/2011, tenemos que llevar los artículos 14 a 19 del Real Decreto 840/2011. Todos tenemos que llevar esto bien sabido, para un supuesto que nos puedan plantear. Bueno, como os fijáis, estoy haciendo síntesis en concreto de lo importante que tenemos que llevar de cara al test y de cara al supuesto, ¿vale? Todo esto obviamente es materia de supuesto. Una TBC, muchísimas posibilidades que os caiga una TBC, ¿vale? Como pena originaria o directa o como condición para la suspensión del artículo 84. Saber quién es el órgano encargado del control de la ejecución en ambos casos. TBC como responsabilidad subsidiaria por impago de multa por RSP o TBC impuesta como penas privativas de libertad inferiores a 3 meses, más difícil que nos caiga eso. Yo ya apostaría que no, ¿vale? Entonces, todo esto bien sabido. Localización permanente de cumplimiento en centro penitenciario. Bueno, eso es más difícil que me caiga. ¿Dónde se regula esto? Real Decreto 840/2011, artículos 12 y 13 y en la instrucción 11/2011. Más difícil esto, ¿vale? Que me caiga algo de eso. Bien, los programas de intervención y seguimiento regulados en la instrucción 10/2011, pues hay artículos 14 y 19, como os comentaba antes. Hay que sabérselo también, ¿vale? Importante. ¿Qué más de penal? Bueno, el artículo 36 como periodo de seguridad lo tenemos que llevar bien. Sobre todo esos delitos en los que se aplicará con carácter preceptivo sí o sí el periodo de seguridad. Después el artículo 49, el 53, el 37 sobre la localización permanente, 33 y 37, saber diferenciar cuándo son penas graves, menos graves y leves, esas hay que sabérselas todos. La expulsión judicial, administrativa, el plazo de suspensión en los casos de libertad condicional, plazo de suspensión del artículo 81 del Código Penal en los casos de suspensiones de condena, esos 2 a 5 años, 3 meses a 1 año y en caso de 80.5 de 3 a 5 años. Todo eso hay que llevarlo, de ahí nos puede caer algo sí o sí. Bien, parte de penitenciario, obviamente el tema 5 muy importante, el tema 13, 14 muy importante, relación laboral especial penitenciaria, artículo
Pues el 26 a 35 la ley orgánica, el 132, 133 y 153 del reglamento, y después todo lo que tiene que ver con el Real Decreto 782, íntegramente, hasta el artículo 21. Sabéis que el 22 y 23 regula la seguridad social de los internos que están sujetos a la relación de los internos que están cumpliendo TBCs. Ese Real Decreto 782 lo tenéis que llevar todo, íntegramente, bien sabido, ¿vale? Penitenciario, permisos de salida. Ahí lo enlazamos con la instrucción, la orden INT 131/2023, que hay que llevarlo muy bien, ¿vale? Esta orden INT, en cuanto a los permisos, que mucha gente no llevará claro esas cuestiones que están delegadas en favor de los directores y cuando están delegados los permisos también en la Subdirección General de Análisis e Inspección, ¿vale? Esos permisos fuera de horario de oficina o en fin de semana como servicio de guardia, cuando el director no tenga delegada la competencia. Y ahí, fijaros, le ha atribuido la competencia que si tiene que ordenar el traslado, ordenará también el traslado en esos casos. Dicha Subdirección General de Análisis e Inspección, ¿vale? Que viene aquí recogido. Bueno, permisos de salida, artículos 154 a 162. Hay que llevar muy bien sabido quién concede el permiso y quién autoriza. Si autoridad administrativa o autoridad judicial, ¿vale? Quien concede el permiso los concede la Junta con carácter general, salvo urgencia del 161, que es el director, ¿vale? Y después la autorización, que puede ser administrativa, que es centro directivo, o judicial, JVP, o AJ, o cuando haya esas situaciones en las que necesita doble autorización, AJ, JVP. Centro directivo, estamos hablando de la Dirección General de Ejecución Penal o Reinserción Social, también directores por delegación o, en estos casos que hablábamos, de la Subdirección General de Análisis e Inspección. Más de penitenciario que tenemos que llevar, el tema 5, el ingreso en prisión. Ese tema 5 nos habla artículos 15, 16 del reglamento, artículos 22 y 23. La puesta en libertad por excarcelación, por falta de legalización, o una libertad de un detenido. Tenemos que diferenciar el artículo 22 y 23. Sobre todo el último punto, a quién se le comunica o certifica la puesta en libertad. Fallamos ahí como escopetas. Todo el mundo que lleve bien esto. El 22.5, bueno, ese apartado último, vale, lo fallamos. El ingreso en prisión, seguimos fallando. No sabemos diferenciar el ingreso en prisión cuando la orden viene de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal. No lo dominamos y como no lo dominamos, fallamos el 22 y fallamos el 23. Pero bueno, al que no le dé tiempo, pues ahora tendrá que ir un poco al grano. Mi objetivo es que con este vídeo podáis ver lo que es sí o sí relevante. Llevar bien sabido el 16, este ingreso voluntario, saber lo que es la legalización, esa solicitud que yo hago y solicito a la autoridad judicial de la que dependa este interno para que me legalice la situación. Cuando yo los excarcelo por falta de legalización, pues aquí, ¿a qué artículo hacemos alusión? Excarcelación por falta de legalización el 23. Obviamente todo ese articulado, ley orgánica y reglamento me la tengo que llevar íntegramente, pero aquí hay cosas que tienen mayor complejidad para saber interpretarlo, ¿vale? Las comunicaciones, artículo 41 a 49 lo tenemos que llevar. Todo esto de forma conjunta con algunos aspectos de la instrucción 4/2005 sobre comunicaciones, ¿vale? Bueno, ahí la instrucción, en ayudante no deberían preguntar instrucciones, entonces, pero bueno, el que quiere ir un poco más allá, pero lo que sí que tengo que llevar claro es las comunicaciones del 41 al 49 del reglamento, todo el mundo, bien, y después la ley orgánica general penitenciaria, ¿vale? ¿Qué más tengo que saber? Recursos al juez de vigilancia. Tenéis un vídeo mío de recursos del juez de vigilancia que ahí os lo simplifica todo muy bien. ¿Vale? Las 4 situaciones que se dan: materia de régimen, materia de ejecución de penas, clasificación penitenciaria y materia que tenga que ver con ejecución de penas, clasificación penitenciaria, régimen y régimen disciplinario. Sabéis que no cabe recurso de apelación en materia de régimen disciplinario, se agota en reforma. No metáis ahí la gamba con ese recurso de apelación. Sí que hay una situación en la que el juez de vigilancia,
conoce directamente la aprobación del cumplimiento de la sanción de aislamiento en celda, que lo incluimos dentro de la materia de régimen a secas, como un cajón desastre. Entonces ahí sí cabe recurso de apelación, obviamente cabe reforma, apelación y o queja, pero ese recurso de apelación resuelve la audiencia provincial, ¿vale? Para simplificar, materia de ejecución de pena resuelve el recurso de apelación el sentenciador, materia de clasificación penitenciaria el sentenciador y todo lo demás resuelve el recurso de apelación la audiencia provincial o audiencia nacional en su caso, ¿vale? Con eso simplificamos. Tema 15, régimen disciplinario, artículos 231 262. Hay que llevarlo, bien sabido, ¿vale? Saber diferenciar eso y nos vale también con el régimen sancionador de funcionarios. Esa ley 39/2015 lo vamos enlazando y viendo similitudes entre ellos a la hora de estudiarnos y memorizarnos esto. 231 a 262, lo tenemos que llevar bien. El aislamiento en celda, ¿vale? Medios coercitivos, artículo 72. El artículo 243, enlazar el medio coercitivo con las medidas provisionales, todas aquellas que son tendentes a garantizar el procedimiento sancionador de los internos, ¿vale? Después, terceros grados, materia de clasificación, obviamente, el artículo 102 del reglamento penitenciario, ¿vale? Hay que llevarlo muy bien sabido de forma conjunta con el 63 de la ley orgánica, clasificación penitenciaria en grados. Tened en cuenta la delegación de competencias, esa clasificación en grados, muy bien sabida. La clasificación en primer grado, los criterios, el 102.5. Lo que hay que tener en cuenta para clasificar un interno, el 102.2. Diferenciar los grados. Después, de cara a los terceros grados, como las políticas tendentes van todas encaminadas a ello, artículos 80-89. ¿Vale? Dentro de este 80-89 tenemos que llevar enlazado la delegación de competencias en favor de los directores, esa aplicación de medios telemáticos o no telemáticos. En esta delegación de competencias se le han atribuido todas las competencias en cuanto a estos aplicación del 86 al director del centro, tanto telemáticos como no telemáticos, ¿vale? Por delegación. Salvo en los casos de terrorismo, como bien sabéis, eso hay que llevarlo matizado, ¿sí? De penitenciario, de nóminas. ¿Puede caer nóminas de funcionarios? Puede caer. Nóminas de internos, podría caer más difícil. Nóminas de internos, todo el que haya estudiado trabajo penitenciario, esa nómina que se hace a través del programa GIMPIS, en ese tema 11 de penitenciario, bueno, yo apostaría que no, nóminas de internos. ¿Nómina de funcionario? Puede ser. ¿Tengo que saberme todo lo de la nómina? Bueno, todo. Hay que saber lo que es una deducción formalizable, no formalizable. Importe íntegro, líquido, neto. Yo siempre tengo esta ILN, ¿vale? Y íntegro, que es el salario bruto. L líquido, que sería el bruto menos las deducciones formalizables. Y el neto sería el líquido menos las deducciones no formalizables. Funcionarios, todos los que ingresen a continuación del 1 del 1 del 2011, cotizan al régimen general de la Seguridad Social. Sabéis que esto es no formalizable, ¿vale? Pues ahí el habilitado tendrá que transferir a la Seguridad Social el importe de esa cantidad que se le deduce al funcionario. Recordad, cuando el Estado tiene un funcionario, tiene un gasto, que será el salario bruto. Esto es el gasto que tiene el Tesoro Público con un funcionario. Pero tiene un ingreso, que son las deducciones formalizables, ¿vale? En esos documentos contables que tenemos que presentar mensualmente, ese OK de reconocimiento de la obligación y propuesta de pago de las nóminas. Sabéis que la nómina se paga desde el centro penitenciario. Todos los centros penitenciarios son servicios periféricos, entonces ahí desde el centro se va a hacer esa transferencia de las nóminas. ¿Qué es lo que se transfiere al funcionario? Pues se le transfiere el importe neto, pero el habilitado tendrá que descontar la parte correspondiente a esas deducciones no formalizables e ingresarlas donde corresponda. Pues ¿cuáles son las no formalizables? Pues vemos aquí el régimen general de la Seguridad Social, pues el canon de pabellones, pues el que tenga el sindicato puesto por nómina, o el que tenga alguna retención judicial, ¿vale? Eso tengo que saberlo. Después, saber diferenciar la nómina en 3 situaciones fundamentales. ¿Vale? Tengo yo un curso de nóminas que ahí podéis ver dentro del vídeo que tenéis aquí en YouTube subido, cómo se hace para confeccionar la nómina.
¿En qué consiste esto? Pues ahí vamos a ver tres situaciones claramente diferenciadas. El funcionario que pasa de prácticas a carrera. Esto es retribuido, ¿vale? El funcionario que accede por promoción interna, es decir, esto es lo que se llama falso plazo posesorio, ¿vale? Yo primero tomo posesión y después tengo derecho al permiso retribuido. Ese permiso retribuido lo genero con cargo al puesto que yo acabo de obtener por promoción interna, ¿vale? Prácticas a carrera, acceso por promoción interna y después sería el funcionario que obtiene la plaza participando en un concurso de traslados. En este caso también este concurso es retribuido, en ambos casos, ¿sí? Prácticas a carrera también retribuido. Aquí sabéis que el 6-2003, el 6-2023, el Real Decreto, que se acaba de aprobar, pues ahí en los de prácticas a carrera nos ha modificado eso. Sabéis que si hay cambio de localidad de residencia es un mes, sin embargo, si no hay cambio de localidad de residencia son 15 días que son naturales, ¿vale? Bueno, de conducta humana, ahí yo me quedaría con habas contadas. Nos pueden salir por la tangente y poner lo que les dé la gana, es temario abierto, es lo más difícil de concretar, pero yo me estudiaría los autores típicos, Goffman, Klemmer, después todos los que tienen que ver con el aprendizaje, condicionamiento clásico, Pavlov, condicionamiento operante, Skinner, instrumental, Thorndike, ¿vale? El creador de la ley del efecto. Después Watson, como el precursor de este condicionamiento operante. Me estudiaría también a Bandura, aprendizaje observacional. Me estudiaría también pues, a Plutchik en el año 1980, que nos hablaba de los distintos tipos de los pares de emociones. Me estudiaría también, no lo tenía preparado, pero yo los que considero relevantes, Klemmer, Skinner, Rocío Fernández Ballesteros, importante, también esta mujer a nivel estatal, tenemos que llevarla. Tener la diferencia clara entre condicionamiento clásico, condicionamiento operante o instrumental. El gato, bueno, todo lo que es el saber bien esos trabajos que hicieron Skinner y Thorndike en su año, en qué consiste la ley del efecto. Después, todo lo que habla del hacinamiento, nos ha caído también preguntas sobre el hacinamiento y esos autores, mirad eso, ¿vale? Lo que es el hacinamiento. Después de drogas, también mirad esa parte de drogas, lo que es la abstinencia, la tolerancia, todo eso hay que llevarlo bien sabido, ¿vale? Tolerancia cruzada para sustancias similares, todo hoy que está en boca de todo el mundo, pues todo el fentanilo y todo esto que son opiáceos, pues derivados de la heroína, de la metadona, morfina, pues todo es muy similar. Fijaros en eso, ¿vale? Ahí estaríamos hablando de una tolerancia cruzada, ¿vale? De conducta humana, ¿qué más? Bueno, el código del recluso lo podéis llevar y esa adaptación que hizo Clemente en España, a ese código del recluso, diferenciarlo. ¿Nos puede caer un supuesto de ahí? Sería difícil que nos cayera un supuesto, en tal caso una pregunta podía darse. Después, refuerzo, positivo, negativo, castigo, positivo, negativo, y su traslado al ámbito penitenciario. Si me ponen un supuesto, de esa parte abogaría que iría por eso, por ese de ahí. Entonces es lo único que yo considero que tenemos que saber. Con todo lo demás, bueno, yo creo que os he hecho una síntesis más o menos de lo que yo, en base a mi experiencia, tenéis más posibilidades de que os caiga y os he comentado sobre todo lo más difícil, lo más complicado. Hay cosas que yo ya doy por hecho que todos tenéis que saber. Entonces, si sabemos esto que va un poco más allá, a la hora de poderme diferenciar va a ser un punto a mi favor. Si yo domino esto último que estoy comentando, todo lo que estaba diciendo a lo largo del vídeo. Nada,
simplemente me despido de vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo, que tengáis muchísima suerte el día del examen. Yo estaré allí por Madrid, el que me quiera saludar, pues encantado. Nada, un saludo a todos. Chao, chao.